tal? ¿Cómo están? Pues vamos a ver esta semana la reflexión de este texto muy interesante que creo que todos nos ayuda en lo que es cómo manejar las crisis de autoridad, sobre todo en la familia, ¿verdad? En los hijos y también en el trabajo. Vamos a ver este texto del evangelista Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: Ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, para hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues miren, vamos a ver el texto del día de hoy del Evangelio de Mateo. Creo que es muy interesante para lo que es las crisis de autoridad. Y es que pues prácticamente aquí Jesús a quien se dirige es a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Recordemos que los sumos sacerdotes tenían el poder del religioso, el poder del culto, ¿verdad? El poder de los sacrificios, sobre todo en el templo, y eran la autoridad máxima en el templo de Jerusalén. Y los ancianos tenían el poder del bien común, especialmente el bien del pueblo. Por lo tanto, los dos tenían una autoridad y esa autoridad no les venía por sí mismos, sino les venía por Dios. Por eso es interesante aquí el diálogo y la manera en la cual Jesús maneja ese texto, ¿verdad? Maneja este diálogo. Es un diálogo de autoridad. Sin embargo, aquí habría que profundizar qué es la autoridad. Recordemos que en este texto estamos en una segunda parábola sobre la viña. Habíamos visto la parábola de la viña de la semana pasada, donde un propietario iba para conseguir trabajadores para su viña y el propietario estaba enamorado de la viña. Sin embargo, ahora no solamente ya son los trabajadores los que traen la viña, sino es su propia familia los que tienen que encariñarse con el trabajo de la viña. Saben que esta viña es muy importante porque esta viña lo que va a hacer es que va a recordarles que la felicidad de la familia, la alegría de la familia, ha venido de ese trabajo. Gracias a esa viña, ¿verdad? La familia ha tenido que comer, ha tenido que vivir, y no solamente eso, también ha dado trabajo y de vivir a otras personas. Pero el propietario también siente que sus fuerzas se van acabando y que para que haya trabajo y la viña siga, porque la viña pues es un terreno que es eterno, otras generaciones tienen que venirla adoptando. Y él, que se siente todavía con fuerzas, quiere hacer que sus hijos, ¿verdad?, bajo su guía, puedan ayudar con su experiencia a manejar el trabajo de la viña. Por eso es interesante ver la parábola. En la parábola nos muestra Jesús una realidad, un hecho de la vida cotidiana. Esta viña tiene que seguirla administrando la familia, pero tiene 2 hijos y los 2 hijos representan la libertad del hombre. Por una parte le dice a uno de los hijos, ¿verdad? Pero a manera de orden, de imposición: oye, ve a trabajar la viña. Y el hijo, cuando siente esa imposición, ¿verdad?, y no siente la libertad, entonces le dice: sí, señor, pero puede decirlo con la razón, pero el corazón está lejos de eso y no va. En cambio, el otro hijo, el otro le dice no, pero en el fondo, después de pensarlo, de relacionarlo, de observar al papá, pues decide ir a ver y sobre todo trabajar para la viña. Es interesante aquí porque muchas veces nosotros no nos gusta en la autoridad que nos digan no.
Y es que queremos que a veces en la autoridad se haga nuestra voluntad. Y aquí lo más interesante es que nuestra voluntad tiene que ir a una voluntad más global. Sin embargo, por eso, ante esta situación, el Padre nos enseña una realidad. Hay que tener un diálogo en la autoridad. Y aquí es interesante ver porque si nosotros no sabemos manejar el diálogo en la autoridad, podemos hacer que la gente no pueda disfrutar, ¿verdad? Las cosas bonitas que hay en la vida. Y a veces la autoridad de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de decir las cosas con responsabilidad y no con la libertad de producir o buscar el bien o ver el bien que podemos hacer a los demás, pues esto a veces nos resulta muy perjudicial. Y si lo pudiéramos trasladar en el tiempo actual, pues sería muy interesante ver lo que nos muestra también el texto, porque cuántas personas han desarrollado trabajo, ¿verdad? Ya tienen gentes, familias a su cargo, a través ya sea por una situación de que son empleados y son los jefes de otros empleados, o bien porque son dueños y trabajan para otros empleados, pues ver que ese trabajo se ha hecho con los años y que esas familias, ante una situación, ¿dónde van a quedar? Ante una crisis, un problema, o cuando ya no estemos con las fuerzas, ¿dónde van a quedar esas familias? Y es interesante, por lo tanto, buscar la ayuda. Y esa ayuda se da en ver la historia de las cosas que desarrollamos a través del trabajo. Imagínate en el trabajo en el que te desenvuelves, cuánta gente en el pasado no ha trabajado y ha disfrutado por ese trabajo. Porque también los trabajos nos ayuda a vivir, a darle alegría a la familia, a llevarlos de vacaciones, a darles la educación, a fortalecer la salud. Por lo tanto, es una parte muy importante del trabajo. Y no es solamente sentir una responsabilidad, sino es ayudar al bien común de la sociedad. Por eso es interesante ver los rostros de las personas que trabajan con nosotros y ayudar a la familia a descubrir el amor del trabajo. Y eso se va a hacer solamente a través del diálogo. Por eso, y sobre todo demostrar y enseñar las cosas buenas de la vida. Por eso el texto nos dice, ¿verdad? En la realidad, ¿sabes qué? Esta familia, este trabajo ha dado para la familia y tiene que dar para más familias. Y es donde nosotros tenemos que hacer ver el trabajo más para ayudar a otras personas. Incluso con quien nos encontramos, con quien tenemos amigos, relación de trabajo, hay que mejorarlo. Y si a alguien le falta trabajo, ver la manera cómo comunicar para que una familia con el trabajo tenga una estabilidad. Y eso se logra a través de ver un poquito la autoridad. Y esta cuestión nos parece interesante porque al final de cuentas las crisis de autoridad se dan a través del diálogo. ¿Cuánta gente puede ayudar a otros si vamos dialogando y con el diálogo abriendo oportunidades? Una gran maestra de mía, Georgia Salatiel, decía en una conferencia que el diálogo con el tiempo hace que uno tome posesión del espíritu. Y ese espíritu es el que nos lleva a trascender y a ver cosas más importantes en la vida. Por lo tanto, si nosotros queremos que la vida siga y las cosas bonitas que nos han dado felicidad o nos han ayudado en nuestra vida sigan caminando y sigan teniendo un mejor destino, hay que ayudar a la gente con el diálogo, la convivencia y sobre todo en el diálogo ver las cosas importantes de la vida. Por eso Jesús les dice prácticamente a los sumos sacerdotes y a los escribas, están perdiendo autoridad porque no están escuchando en el diálogo al pueblo. Ustedes están viviendo de una forma, con sus lujos, sus situaciones, con sus responsabilidades y solamente están ensimismados en sí mismos, ¿verdad? Y no están viendo lo que el pueblo realmente necesita. Y cuando tú llevas a las personas a ver las necesidades de los demás, creo que ahí empieza la autoridad. Todos en la vida, en la familia, en el trabajo, incluso en los grupos o movimientos, ¿verdad? O los grupos parroquiales o las comunidades religiosas, pues nos vamos viendo que lo más importante es, si esto ha servido a mucha gente, ¿por qué no puede continuar? Pues ahí podemos entrar nosotros para mejorar las cosas de la vida. Que tengan una bonita semana y sobre todo recordemos que la autoridad se hace a través de la plática, la convivencia y siempre mostrando las cosas buenas y bellas que la vida te puede ayudar a descubrir.
Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.